levantarte un minuto antes, aguantar un metro más, una línea más, una vez más, todos los días. Hay personas que no se conforman con los límites, y es que saben que ese adicional que siempre le ponen a las cosas puede generar algo bueno, algo más grande. Pues no se equivocan, quien da algo más continuamente, por mínimo que sea, está haciendo mucho más que cualquier otra persona que solo imaginaría cambiar. Está haciendo de a poco algo inmenso por sí mismo y por cada uno de sus sueños. A ellos los estamos buscando, y no solo nosotros, también ella, él, su mismísimo futuro. Si las ganas de seguir son grandes, tus oportunidades también lo serán. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la carrera de Turismo, agradece su presencia y les dan la más cordial bienvenida a la tercera jornada de este ciclo de conferencias y capacitación online, denominada Introducción a la Gestión del Turismo, que abordará de la mano de docentes de la UTPL, expertos en la materia, aspectos relevantes del área turística, que sin duda serán de gran interés y practicidad para nuestros participantes. El día de hoy abordaremos la temática el patrimonio como elemento esencial en el desarrollo de los destinos turísticos, y lo haremos junto a la magíster Verónica Mora. Antes de darle paso, comparto con ustedes su currículum. Verónica Mora es profesora titular en la sección de Hotelería y Turismo del Departamento de Ciencias Empresariales de la UTPL, con 20 años de experiencia. Es máster en Turismo Interior y de Salud por la Universidad de Vigo, España. Tiene un diplomado en Gerencia Estratégica de Mercadeo, Ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y licenciada en Administración Hotelera por la Universidad Técnica Particular de Loja. Sus líneas de acción están enfocadas a la organización de eventos y la investigación del patrimonio cultural y turismo. Me permito también recordar el formato de la sesión. La docente dictará su conferencia. Si tienen preguntas a lo largo de la misma, nos la pueden hacer llegar a través del chat y nuestra conferencista dará respuesta al final de la charla. Así que los invitamos a participar activamente. Ahora sí, damos la bienvenida a la magíster Verónica Mora. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche. Les saludo cordialmente desde Loja a todas las personas que se han visto interesadas para este ciclo de conferencias que como titulación de turismo se ha planteado. Realmente el reto que nosotros nos ponemos desde la UTPL es justamente llevar a todos ustedes nuevas ideas sobre el uso tanto del patrimonio, en este caso que me va a tocar hablar la noche de hoy a mí, como de todos los recursos y atractivos que tiene nuestro país al servicio del turismo.
Nuestra carrera es realmente muy interesante y pues todas las experiencias vividas queremos compartirlas con ustedes en este ciclo de conferencias. Espero que lo que puedan aprender hoy noche o conocer también nos ayude, les ayude a ustedes y a mí a conocer un poco más de sus lugares de procedencia. Así que pues, ya que el formato no permite que se haga una interacción total, sí les pido, si ustedes tienen inquietudes, preguntas en el transcurso de la conferencia, que las vayan haciendo a través del chat para oportunamente poderlas ir solventando. Así que pues un saludo a todas las personas, sobre todo de la región costa, que en esta noche se han unido a nosotros. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Bueno, justamente yo les he preparado un tema sobre el patrimonio como elemento esencial en el desarrollo de los destinos. A nosotros hablar de patrimonio, podemos decir que estamos hablando de todo aquello que tenemos, que nos hace diferentes, que hace que nuestros pueblos sean considerados distintos de otros. Y cómo nosotros podemos utilizar todo este patrimonio para potenciar el desarrollo de las ciudades o regiones en donde nosotros nos encontremos. Así que pues, la noche de hoy voy a empezar compartiendo con ustedes algunas ideas. ¿Qué idea tienen ustedes sobre el patrimonio? ¿Qué será el patrimonio para ustedes? Algunos de ustedes quizá conozcan más de ello, sepan, están en esa línea de acción, de investigación, trabajan en algún lugar afín al tema de patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, quizás se nos vienen muchas ideas a la cabeza sobre lo que es el patrimonio. Justamente en la zona a la que estamos nosotros ahora dirigiéndonos esta noche tienen muchísima riqueza patrimonial y vamos a partir desde los conceptos. ¿Qué es el patrimonio? De acuerdo a lo que nos dice la UNESCO, el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Siendo así, nosotros nos damos cuenta que entonces es todo aquello que solventa nuestra forma de ser, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros íconos en el tema cultural, ¿no es cierto? Y también vamos a hablar de lo que es la clasificación que nos da el patrimonio. Justamente como les he puesto hoy aquí, el patrimonio se clasifica en natural y cultural. Vamos a irlo desglosando hoy en la noche a estos ámbitos, ¿no? Dentro del patrimonio cultural tenemos lo que es también el patrimonio tangible e intangible, ¿sí? Y en el tangible, lo que es referente al patrimonio mueble e inmueble. En el patrimonio como elemento esencial en el Ecuador lo he denominado así porque justamente, como les digo, somos un país bendecido, una tierra con muchísima riqueza, en la cual como patrimonio natural tenemos 59 áreas protegidas, ¿sí? Entre reservas naturales y parques nacionales. Casualmente la mayoría de ustedes son de nuestro ícono de Galápagos, de las Islas Galápagos, ¿no es cierto? Nuestro patrimonio natural más conocido a nivel mundial. Contamos también en el Ecuador con 8 patrimonios reconocidos como parte del patrimonio de la humanidad. Fíjense que a veces nosotros no sabemos en dónde tenemos esta riqueza y justamente es en nuestro país en donde podemos nosotros conocer todas estas maravillas. Aparte de eso, contamos con 38 ciudades patrimonio cultural del Ecuador. Entonces estamos hablando de que tenemos muchísimo por conocer, no solamente es el eslogan quizá que maneja el Ministerio de Turismo como que somos en el país de los 4 mundos, sino que además de ello, además de contar con esta división justamente que nos favorece para tener variedad de microclimas, tenemos también mucho valor cultural y patrimonial. Vamos a hablar un poco del patrimonio natural, ¿sí? Hablando de que justamente el patrimonio natural es aquel que comprende formaciones físicas, biológicas, geológicas de nivel excepcional, ¿sí? Que permitan que sea un hábitat de especies y vegetales amenazadas y zonas que tengan valor científico de conservación o estético.
Al ser este el patrimonio natural, justamente, como les digo, nosotros estamos con el beneficio de que estamos en el Ecuador, la gran cantidad de microclimas que se presentan hace también que nosotros tengamos una riqueza en el tema natural. Aquí yo les he puesto unas imágenes que son íconos de nuestro patrimonio natural, como el Parque Nacional Sangay, también una figura ícono de las Islas Galápagos, como son las iguanas, y pues una fotografía también de una de las lagunas dentro del Parque Nacional Sangay. Entonces tenemos un patrimonio natural muy vasto realmente, que despierta el interés de las personas para desarrollar visitas a estos lugares que son en muchos casos santuarios naturales, ¿no es cierto?, propiamente dichos. Entonces, todo va a depender del lugar en donde nosotros estemos, de la zona, en donde estemos en el país, para encontrar diversas formaciones y manifestaciones de patrimonio natural. Como les decía, justamente tenemos el beneficio de que estamos abanderados nosotros por las Islas Galápagos y se encuentra dentro del patrimonio natural de la humanidad. Estas islas ya pertenecen al patrimonio natural de la humanidad, está reconocida con una declaratoria que se hizo en 1978, en el cual nos indica que justamente es un lugar al que hay que tenerle especial cuidado. Por ello, es importante también pues que nosotros conozcamos esta riqueza patrimonial que tenemos y sepamos emprender acciones que nos permita también cuidar ese patrimonio que tenemos y también pues no dejar de lado este cuidado, pero también aprovechar un poco para que la gente lo conozca, ¿no es cierto? El ícono del patrimonio en el Ecuador cuenta con especies marinas, variedad, ¿no es cierto?, gracias a que tiene 3 corrientes oceánicas. Sus 19 islas las convierte en un laboratorio y un museo vivo. Quienes viven allá, obviamente saben que están viviendo en un santuario natural y que también están, por ejemplo, por el tema de la pandemia, han sufrido muchísimo el tema de la poca llegada de los turistas a este sitio que ha sido reconocido a nivel mundial. De alguna u otra manera, también yo les puedo decir que a lo mejor esta situación del COVID para las Islas Galápagos no haya sido tan mala en el sentido natural, porque ha tenido la oportunidad de hacer su regeneración y también a lo mejor de darse un respiro, puesto que al ser un patrimonio natural ícono, ustedes saben que ha estado siempre presente en la mente de los turistas como destino mundial. Y pues de alguna u otra manera ha sido importante que haya este descanso, por así decirlo, para nuestras islas. Entonces, contamos con este patrimonio de la humanidad importante y también pues hay muchísimos otros más dentro del Ecuador, que son atractivos naturales considerados como los más valiosos existentes en la Tierra, justamente por la cantidad de flora y fauna que se pueden encontrar. Otro de los íconos también de patrimonio natural de la humanidad es el Parque Nacional Sangay. Ave, flora y fauna que está considerada en algunos casos endémica y que también obviamente presenta diversidad de especies en este parque. Entonces, fíjense las zonas tan importantes que nosotros tenemos en el país en cuanto a lo que es patrimonio natural. Y de forma general, lo que les puedo decir yo es que también se conservan o se conocen a todas las zonas denominadas parques nacionales, reservas, etcétera, zonas protegidas o áreas protegidas, como también un atractivo para el turista. Pero que también no hay que dejar de lado el conocimiento de que estos forman parte del patrimonio natural en Ecuador. Para ello, pues se considera todo lo que son parques nacionales, reservas ecológicas, biológicas, geobotánicas, etcétera, de tal manera que a nosotros en Ecuador se nos reconoce como uno de los destinos a los cuales el turista viene por el tema de conocer o realizar el tipo de turismo de naturaleza.
¿sí? Entonces, justamente todos estas motivaciones que nosotros tenemos como patrimonio natural en el Ecuador son importantes que nosotros sepamos si en la zona en la que estamos hay un tipo de área natural de reserva. Primeramente, empezar por conocerla nosotros, saber la riqueza que tiene y de esa manera, pues también hacerla conocer y también ayudar en la protección y el cuidado que se debe mantener en este tipo de zonas. Sí, son muchísimas, como yo les había dicho al inicio, algunas son 59 zonas más o menos que tenemos declaradas y que son importantes que nosotros las mantengamos. Hablando ya del patrimonio cultural, ¿sí? Para llegar a confluir luego todo lo que es natural y cultural, podemos decir que también estamos en una zona geográfica con muchísimo valor cultural. Si hablamos de la definición de patrimonio cultural, se puede decir que es aquella que abarca monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico. ¿No es cierto? El patrimonio cultural engloba todos estos elementos y además también el tema de leyendas, costumbres, tradiciones y identidad de los pueblos, lo cual a nosotros nos caracteriza. ¿Por qué no tenemos o no somos iguales que nuestros vecinos países de Perú o de Colombia? ¿No es cierto? Porque tenemos una identidad propia, algo que nos hace diferentes de nuestros hermanos, a pesar de que estamos ubicados con toda la cercanía. Entonces, partiendo de este concepto de patrimonio cultural, vamos a hablar de la clasificación de este patrimonio. Como les decía, pues hablamos de patrimonio material e inmaterial. El patrimonio material se clasifica en bienes muebles e inmuebles. ¿Qué quiere decir con bienes muebles? Que son aquellos bienes que puedan ser transportados, ¿sí? De un lugar a otro, obviamente, o que están ubicados en distintos lugares. En este caso, podemos hablar de cuadros, de pinturas, de esculturas, ¿verdad? En cuanto a los bienes inmuebles, hablamos en cambio ya de las construcciones, ¿sí? Conjuntos arquitectónicos, etcétera, que representan al patrimonio cultural material. En el tema del patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Nosotros podemos decir que es justamente lo relativo a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que los son inherentes a este tema, ¿no es cierto? Entonces, para empezar clarificando la diferencia entre patrimonio material e inmaterial. Una vez que nosotros tenemos listo este concepto, vamos a hablar del patrimonio cultural material. Como les decía, pues el Ecuador se distingue por tener muchísimos elementos que lo hagan distintivos en el tema de su patrimonio cultural. Los bienes muebles, por ejemplo, que tienen que ver con el tema de pintura, escultura, ¿sí? Ustedes saben que hay algunas esculturas relativas, por ejemplo, a lo que ha sido la cultura valdivia, ¿no es cierto? Bienes arqueológicos que son de interés turístico, pero también son de interés patrimonial. Entonces son guardados y obviamente mantenidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el Ecuador, que se dedica justamente a preservar todo el tema de patrimonio cultural. Bienes documentales, los cuales permiten saber cuáles han sido, por ejemplo, las fundaciones de las ciudades, cuándo se han llevado a cabo, documentos donde estén las declaratorias oficiales de independencia, de fundación, es decir, documentos que signifiquen historia para el país, ¿sí? Eso es lo que tiene relación con el tema de los bienes documentales. En el tema también de los textiles, respecto a los tejidos que se pueden hacer o las pinturas también que se pueden hacer y que son solamente características de este país. Y pues lo relativo a lo que son bienes inmuebles, hablamos de, por ejemplo, conjuntos urbanos,
como les he puesto aquí yo, las ruinas de Ingapirca, ¿no es cierto? O espacios públicos que son considerados de interés patrimonial y que obviamente representan esa identidad de una ciudad, una provincia. En este caso, yo les he señalado aquí, por ejemplo, en una imagen, primeramente el monumento de la mitad del mundo, como uno de los bienes más representativos también en el Ecuador. Casi creo que es un icono del país también decir que estamos en la mitad del mundo, justamente pues se lo considera también un atractivo turístico. Y también les he puesto la fotografía de la Catedral de Cuenca, que quizá también es uno de los lugares o sitios más visitados por el tema de la belleza arquitectónica que tiene. Entonces, hay muchísimos bienes muebles e inmuebles. Ahí les puedo decir a lo mejor a ustedes que vayan haciendo una idea o un inventario, por así decirlo, en este momento en su cabeza, de cuáles son los bienes muebles e inmuebles que tienen en su provincia y que justamente son los que tienen historia, los que hablan de cómo ha evolucionado la ciudad y que siempre ha sido un referente, ¿no es cierto? Todos estos bienes son muy importantes de que se conozcan y se conserven. Respecto al patrimonio cultural inmaterial, que es donde vamos a ahondar un poco más esta noche, también pues partiendo de la definición que nos da la UNESCO, de qué es los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades o grupos y en algunos casos de los individuos, hay algunos ámbitos que nosotros debemos tomar en cuenta dentro del patrimonio cultural inmaterial. La UNESCO nos da una división o una clasificación del patrimonio cultural inmaterial con 5 ámbitos. Estos ámbitos, por lo general, la mayoría de países los ha acatado, los tiene y de igual forma, pero claro que cada uno de los países toma lo que tiene relación con lo que tiene directamente en su país, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador, estos ámbitos se mantienen. Y podemos decir, por ejemplo, los ámbitos de tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales tradicionales. Estos son los 5 ámbitos de clasificación del patrimonio cultural inmaterial. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tema de tradiciones y expresiones orales, el Ecuador se distingue por tener, por ejemplo, dentro de su patrimonio cultural de la humanidad también, al tema de la lengua zápara. Si bien sabemos nosotros, nuestros indígenas, aborígenes, tienen formas, digamos, totalmente independientes de comunicarse en algunos casos y con comunidades que han sido o han tenido mucho más cercanía con el pueblo mestizo, hay idiomas que se los conoce, como por ejemplo el quechua o quichua, como se lo denomina, que sí es conocido inclusive por algunos de los mestizos. Pero en el caso de la lengua zápara, justamente es un tema de que está por perderse, ¿no es cierto? Y por eso se lo ha considerado también como uno de los temas fundamentales en el rescate y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el Ecuador. Entonces, si hablamos, como les digo, de estas tradiciones y expresiones orales, ahora hablamos de las tradiciones habladas de los pueblos, de los cuentos, de las leyendas, de todo lo que puedan darnos a conocer las personas que son los adultos mayores, por ejemplo, que son quienes en su mayoría todavía tienen en la memoria esos recuerdos de antaño que nos pueden dar a conocer y que nos pueden a nosotros contar sobre las leyendas que hay en las ciudades, en los pueblos. Aunque no lo crean, este tema enriquece muchísimo la visita de los turistas a los sitios, porque cuando ustedes van a otra ciudad o otro país, en calidad de turistas, lo que buscan no solamente es conocer el tema, digamos, material, el tema que se puede ver, sino que siempre buscan conocer algo más, ¿no es cierto? Que les enriquezca esa estancia,
quizá un cuento, una leyenda. A lo mejor todos nos criamos con la leyenda de Cantuña, o por lo menos la conocemos de alguna forma, ¿no es cierto? Que es una leyenda que va un poco digamos, entretejida en la capital del Ecuador. Pero cada una de las ciudades y los pueblos del país tienen sus propias leyendas, y esto va relacionado con el tema de tradiciones y expresiones orales. En el tema de artes del espectáculo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es el tema de la música tradicional. Y aquí yo les he puesto también algunas fotografías, sobre todo de otro de los íconos que tenemos para la gente que está aquí acompañándonos esta noche y que es de la ciudad o de la provincia verde. Tenemos justamente el tema de las danzas en esmeraldas y de la marimba, que es uno de los íconos representantes del arte del espectáculo, que ha considerado ya, que se considera como parte del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Está reconocido y es justamente la idea de que se mantengan estas tradiciones vivas. Obviamente, algo que nos ha marcado y quizá algo que nos está afectando con el tema de la pandemia, es que no podemos llevar a cabo todas estas situaciones que nosotros hemos venido desarrollando por costumbre, por ancestro, ¿no es cierto? Como por ejemplo nuestras danzas, como por ejemplo el tema dentro de los usos sociales, rituales y actos festivos, por ejemplo el tema de la celebración del carnaval. Ese también viene dentro del ámbito del patrimonio cultural inmaterial, las celebraciones, ¿no es cierto? Las costumbres que hacen de la vida de las comunidades algo, digamos, mucho más festivo, más colorido, ¿no es cierto? Que reafirman la identidad de quienes practican estas actividades. Y aquí yo les he puesto también unas fotografías de la festividad de la Mama Negra, ¿no es cierto? Y del carnaval, ¿sí? Tradiciones que nosotros estamos muy acostumbrados como ecuatorianos a llevarlas, a ponerlas en práctica. Hemos perdido, digamos, en esta temporada de llevar tradiciones como, por ejemplo, muy nuestras, como las del pase del niño, por ejemplo, que se llevaba a cabo en diciembre, y que también, pues, por ejemplo, donde se destaca que se hace este pase del niño de una forma un poco más festiva, quizá, es en la ciudad de Cuenca. La provincia de la Suay, pues, tiene algunos temas de patrimonio cultural inmaterial, pero sobre todo este tema del pase del niño siempre ha sido bastante destacado en la ciudad de Cuenca. Entonces ya no se hizo este año. Ahora con el tema de la Mama Negra, pues tampoco se lo podrá hacer. Sí, de las festividades de carnaval que han sido propias, por ejemplo, de ciudades como Ambato, La Tacunga, ¿no es cierto?, de la Sierra Norte, que como les digo, no solamente es por buena o mala costumbre, sino que justamente forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Los ritos de culto, las ceremonias, todo lo que tenga relación con estas festividades también se ponen de manifiesto en los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Otro tema muy importante que va dentro de estos temas del arte, del espectáculo, es el tema también aquí, yo les he puesto algo muy nuestro, que es el tema del pasillo. Sí, va de la mano también con el tema de la música tradicional que nosotros tenemos. Y si bien es cierto, quizá no lo tenemos tan identificado como nuestro mayor representante o exponente de la música en el Ecuador al pasillo, porque hay muchísimos otros géneros, es el género más reconocido. Pero ¿qué pasa hoy en día? Ya en muy pocos lugares o muy pocos artistas y nuevos artistas lo están interpretando. Entonces, se puede ver que a lo mejor a lo largo de los años este patrimonio nuestro tienda a desaparecer, y de eso se trata el tema de asociarlo un poco con el turismo y el rescate que le queremos dar, que más adelante les iré contando. Dentro también de otro de los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial está el tema de los conocimientos y usos relacionados con el universo y la naturaleza. Esto ha sido también una práctica muy nuestra, que si ustedes se ponen a ver en sus casas, siempre se ha transmitido de generación en generación
una parte de saberes, de técnicas, por ejemplo, de saberes en cuanto a saberes culinarios, por ejemplo. La gastronomía es uno de los, digamos, íconos, por decir así, dentro de este ámbito de conocimientos y usos relacionados con el universo y la naturaleza. Ingresa a este ámbito el tema de la gastronomía por el tema justamente ancestral, de preparaciones, ¿no es cierto?, de técnicas que se utilizan para la cocción, etcétera. A lo mejor también si nosotros nos ponemos a hacer una mirada a toda la gastronomía importante que tenemos de todo lo largo del país, sí podemos definir algunos elementos destacados o platillos destacados que nos permitan diferenciar si estamos en la costa o estamos en la sierra. Ahora mismo, aprovechando que estoy aquí dirigiéndome a un grupo de personas de la costa, saben que, por ejemplo, la comida manabita tiene una presencia bastante fuerte versus la comida a lo mejor guayaquileña, ¿no es cierto? Que a lo mejor en su mayoría tengan los mismos elementos que pueden ser en este caso, vamos a decirlo de forma general, pueden ser los mariscos, pero sí las técnicas y de cocción van a variar y los elementos complementarios en este tipo de gastronomía van a cambiar y eso lo hace distintivo. Por ejemplo, si hablamos de la provincia verde de Esmeraldas, nosotros podemos decir que es bastante conocido que de ahí son originarios los tapados, ¿no es cierto? O el tapao conocido nacionalmente. Es justamente un platillo estrella que es parte, miren, de nuestro patrimonio cultural. Entonces, es importante que nosotros no dejemos perder este tipo de identidad que nos da a los pueblos, ¿sí? El practicar a lo mejor todos estos saberes, todas estas costumbres, creencias, tradiciones, sí, que nos diferencian del resto. En este ámbito también ingresan el tema de la medicina tradicional, ¿sí? Nosotros en Ecuador también, gracias a que tenemos toda esta diversidad natural, tenemos también variedad de plantas medicinales. Y pues miren que ha sido tan fuerte el tema de la presencia de la medicina ancestral que ya en un momento fueron obligados los médicos modernos, por decir así, a que utilicen de alguna u otra manera las técnicas ancestrales o que complementen, por ejemplo, si a uno le daban una receta de una medicina, que lo complementen con una agüita que podía ser una parte de una medicina ancestral, ¿no es cierto? Entonces, qué bien visto sería esto, ¿no es cierto?, que se siga manteniendo. A veces, ¿cuál es el problema? Y yo siempre les digo a mis estudiantes, a veces tenemos vergüenza un poco del tema de las costumbres y tradiciones cuando debería ser lo contrario. Cuando, por ejemplo, en mi caso y de algunos otros compañeros que nos estamos involucrando en el tema de la investigación del patrimonio, lo que queremos es rescatar, preservar de alguna forma, que no se pierda todo esto tan importante e interesante que nuestros antepasados dejaron para nosotros. Entonces, es de ahí la importancia de que nosotros inculquemos y que ustedes que van a ser los nuevos profesionales o que ya están formados en la parte de turismo, como profesionales de turismo, también la pongan en valor y la hagan conocer, ¿sí? Porque siempre nosotros tendemos a poner, por ejemplo, un restaurante de comida americana y dejamos de lado el restaurante de comida típica. Porque quizá el tema de la comida típica nos va a nosotros a demandar más habilidades y más cosas que a lo mejor me lleven un poco más de tiempo, dinero, etcétera, que poner un restaurante de comida rápida, ¿no es cierto? Quizá pueda hacer eso. ¿Por qué dejarnos quitar las tradiciones que han estado desde ancestro? Definitivamente, por ejemplo, si en la Tacunga no se hace lo de la mama negra, no lo vamos a hacer en Loja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente tiene una tradición de que se realiza en un lugar específico del país. Y esto es importante destacar. Las prácticas chamánicas, por ejemplo,
que también se las hace en el Oriente. Son importantísimas y son referentes de los pueblos de Oriente. Por eso es importante que también los jóvenes se interesen un poco en este tipo de prácticas ancestrales para que de alguna u otra manera se vaya viendo ese legado y no se pierda. Y pues finalmente en el ámbito de las técnicas artesanales tradicionales, también contarles pues que esto tiene que ver con el tema de la artesanía tradicional, en la cual nosotros también tenemos una ventaja de que contamos en el país, por ejemplo, ya con un lugar que es declarado como ciudad creativa de la artesanía, que está en la provincia de La Suay, justamente en Chordelej. Esta ciudad es ya denominada Ciudad Creativa de las Artesanías. Entonces ya tenemos un referente a nivel nacional del tema de artesanía tradicional, en el tema de las joyas específicamente. Pero podemos hablar de muchos elementos que tienen que ver con el tema de las técnicas artesanales tradicionales, como el tema de las prendas de vestir, por ejemplo, de nuestros indígenas, que son únicas realmente y que son solamente los miembros de estas comunidades las que los tienen todavía y los utilizan tanto para sus ritos, para sus ceremonias y para el diario. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, y nosotros vemos tristemente que hay mucha gente que pertenece inclusive a las comunidades que ya ha dejado de usar las prendas que han sido identitarias de sus comunidades. Entonces, considerar también estos temas, porque todo es un conjunto, digamos así, y si nosotros reforzamos el tema de patrimonio cultural inmaterial, créanme que vamos a hacer de la experiencia del visitante una experiencia mucho más enriquecedora. Ahora, ustedes pueden ir haciendo digamos, un pequeño resumen ustedes mismos de qué es lo que tienen, qué tradiciones conocen de sus localidades, qué es lo que les han enseñado sus abuelos, qué es lo que ustedes practicaban de niños y ya no lo hacen ahora, y ver de qué manera se puede poner todavía en valor estos elementos y poder de alguna manera destacarlos y ponerlos en valor. Para todo este tema del patrimonio cultural inmaterial, justamente considerando que es una situación preocupante, no solamente en el tema del Ecuador, sino a nivel mundial, se creó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2003, porque como les digo, es un tema de preocupación a nivel mundial, en el cual lo que se destaca es que este patrimonio cultural inmaterial debe ser pertinente para su comunidad, debe ser recreado continuamente y transmitirse de generación en generación. Al hablar de recreación continua, justamente hablábamos de lo que les mencionaba, de que esto se vaya realizando tal cual como se ha tenido establecido, ya sea por fechas de calendario, ya sea por fiestas tradicionales, tipos de celebraciones que se hacen únicamente en celebraciones de independencia, de fundación, o por Día de Difuntos, o por Semana Santa, ¿no es cierto? Que estén continuamente presentes. Y también considerar que la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial considera que solo se debe salvaguardar el patrimonio que las comunidades lo reconozcan como propio y que les infunda un sentimiento de identidad y continuidad. Es decir, que si hay un tipo de celebración que no era de sus antepasados, que no estaba venida o llevada constantemente, sino que se ha venido introduciendo paulatinamente como una nueva forma de las personas jóvenes o una nueva forma qué sé yo, de hacer celebraciones, no va a pertenecer totalmente al tema del patrimonio cultural inmaterial porque ya son tradiciones, digamos, adaptadas, pero no son las que se han mantenido desde la creación, en este caso, desde que ha existido la comunidad o la población, y que obviamente son aquellas que les interesa o le interesa sobre todo a la UNESCO el tema de la preservación. También considerar, una vez que hemos comentado del tema de
las ciudades patrimonio del patrimonio cultural inmaterial, menciona también el tema de tenemos 38 ciudades, como les había dicho, que son parte del patrimonio cultural del Ecuador. Sí, entonces, entre ellas, pues yo he querido destacar algunas de la zona costera, sobre todo Esmeraldas, Bahía de Caracas, Guayaquil, Jipijapa, entre otros. Les puedo dejar ahí de tarea para que ustedes investiguen cuáles son las otras ciudades que están formando parte del patrimonio cultural del Ecuador, obviamente por razones de tiempo. Es un poco complejo mencionarles a todas, pero sí por lo menos que tengan una idea de por qué se las considera ciudades patrimonio cultural del Ecuador. También, para ir finalizando este tema, considerar que el patrimonio cultural de la humanidad tiene sus íconos en el Ecuador, en las algunas ciudades, sobre todo en Quito, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el primero que fue nominado, ¿no es cierto?, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, al Centro Histórico de Quito, que es uno de los más famosos a nivel mundial. Se dice que es el mejor preservado y conservado. Entonces, resulta para nosotros un atractivo mundial. Y justamente, como les decía, en las estadísticas turísticas del 2019, se indica que la llegada de turistas ha sido más por el tema de desarrollar turismo cultural en el Ecuador, seguido muy de cerca por el turismo de naturaleza. Y ya con lo que les he contado, yo creo que nos damos cuenta por qué se ha hecho esto y por qué somos tan atractivos para la gente que practica esas tipologías de turismo, tanto cultural como de naturaleza. Otro de los patrimonios culturales de la humanidad está considerado al Centro Histórico de Cuenca. Sí, ya que se considera que es uno de los centros históricos que guarda todavía la mayor esencialidad desde cuando se creó. Luego vamos, a manera de resumen, después de esto vamos a ver un video para que ustedes tengan una idea más clara de todo lo que yo les he contado. Otro de los patrimonios de la humanidad que tenemos en el país es el tema del Capacñán, ¿sí?, que es el antiguo sistema vial andino. ¿Sí? Entonces, que este fue, ha sido reconocido, hay muchos investigadores que han estado pendientes de este tema del sistema del Capacñán, que atraviesa algunos países y que tenemos la ventaja de que esté también presente en nuestra zona andina aquí en el país. Patrimonio oral y manifestaciones culturales del pueblo zápara, que les había comentado, la música de marimba, cantos y bailes tradicionales, y finalmente el tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla, que justamente también es muy reconocido a nivel mundial, que a lo mejor se lo conoce con otro nombre. La mayoría de ustedes sabe que se lo conoce como Panama Hat o sombrero de Panamá, pero que realmente es el sombrero tejido aquí tanto en Jipijapa como también en Zig en Azuay. Entonces hay esta técnica tradicional que es la importante del tejido tradicional del sombrero ecuatoriano. Entonces aquí le voy a pedir la colaboración a Pablito para que me ayude con la proyección del video a manera de resumen de lo que hemos visto hasta ahora acerca del patrimonio. Benito, ¿cuál es el video? ¿Es el del...? El primero, el de los 8. Ok. ¿Sí hay audio?
Berito, deme un segundo, parece que no se está escuchando el audio, ¿sí? Borito, Berito, buenas noches, ¿me escucha? sí, Un sí, favor, diga. compartamos desde su pantalla, desde su computadora el video, Ok, por favor. ok. A ver, deme un segundo. ¿Cómo se compartía esto? Berito, por favor, activemos su micrófono. Ahí estoy. ¿Me escucha? Ahí. ¿Me escucha? Sí, Sí, le Berito, sí le escucho. escucho. Sí, sí, correcto. Ya, déjenme solo compartir aquí el audio. ¿Ahí se escucha? Dejó de compartir, Berito. Entre la cosa. Sí se escucha, pero dejó de compartir pantalla. No se ve. Ya, ahora nuevamente entonces. Costa y la sierra, entre el páramo y la selva, lo que hoy conocemos como Ecuador, guarda muchos patrimonios, tanto naturales como culturales. Tesoros envueltos en historia y en sabiduría, de interesantes tradiciones. Aquí la tierra es salvaje y caprichosa. Acantilados, formaciones volcánicas, barrancos, ríos, mar, nevados, selva tropical. Ecuador es un país con una riqueza patrimonial impresionante, con una sostenida labor de prevención. Esta ruta une los 8 importantes lugares declarados Patrimonio de la Humanidad en Ecuador. Un viaje que incluye un listado de importancia mundial, gracias a su valor universal excepcional. Los 8 patrimonios entre arquitectura, naturaleza, música, saberes, nos pertenecen.
pero se considera de interés para la comunidad internacional y debe ser preservado para las futuras generaciones. $100,000 de Nescafé. WhatsApp el código del lote. De producto más cédula y foto del empaque abierto. Gana con Nescafé. Caramba. Volvamos nomás porque salen muchos anuncios. Ocho patrimonios de la humanidad. Cada paso por el país nos hizo pensar que hay muchos más. Benito, ¿podemos compartir la pantalla? Ecuatorianos. Entre los reconocimientos destacados del Ecuador. ¿Qué pasó? ¿No se ve la pantalla? No, no se está viendo. Por favor, compartamos la pantalla. Como parte del legado patrimonial histórico, se encuentran importantes ciudades como la capital, Quito, que cuenta con el centro colonial más grande de América Latina, o el centro histórico de la ciudad de Cuenca, que obtuvo el reconocimiento por conservar la cuadrícula original del centro histórico desde su fundación. Además de estas majestuosas ciudades, existen también lugares naturales que abarcan una impresionante diversidad y variedad de paisajes y ecosistemas. Las Islas Galápagos, la segunda zona marina más grande del mundo. En el listado aparece el Parque Natural Sangay, compuesto por 322 lagunas, 3 volcanes y una fauna única. La UNESCO ha tenido en cuenta también otros elementos fundamentales que conforman la cultura ecuatoriana, como el patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara, en pleno corazón del Amazonas. La centenaria tradición artesanal del tejido del sombrero de paja toquilla ecuatoriano. El Capañán, camino del Inca en Quichua, la red de caminos más antiguo de América. Y el último en declararse, la música marimba. Su nombramiento se dio en 2015 y busca conservar esta tradición de los pueblos afros. A la marimba en negro le deben mucho. Sería desde el año 1978, cuando Ecuador, de la mano de su capital, empezaría a ser partícipe de este reconocimiento universal. La protección y la conservación de estos sitios son una preocupación de los 193 estados miembros de la UNESCO. Son lugares maravillosos que hay que preservar de la destrucción y el deterioro. Aquí, los 8 patrimonios de la humanidad que están en custodia de Ecuador. ¿Nos acompañas? Good grammar. Listo. Hasta ahí, Pablito. Listo, ya le comparto la presentación.
Bueno, no sé qué les pareció el video, les invito a ustedes a que lo vean, es un documental justamente preparado acerca de los 8 patrimonios de la humanidad que conserva el Ecuador, sumamente interesante, muy completo y realmente me pareció prudente compartirles ahora justamente para, a manera de resumen, de lo que hemos visto. Ustedes pueden ver ahí gráficamente con muchísima más belleza y emoción. Particularmente yo sí me emociono viendo esas maravillas naturales y culturales que tenemos. Entonces los invito con un poco más de tiempo cuando ustedes consideren revisar este documental. Estaba viendo justamente algunos de los mensajes que ustedes están poniendo. Me parecen muy interesantes, están bastante atentos también a lo que hemos estado compartiendo y poco a poco iré solventando algunas situaciones, inquietudes que tienen ustedes en el tema de por qué sí o por qué no se valoran ciertas cosas, por ejemplo, para que sean consideradas como patrimonio del Ecuador. También qué hacemos las instituciones o qué se puede hacer las instituciones involucradas para conservar o preservar de alguna u otra manera las tradiciones o costumbres. Yo les voy a contar algo de lo que en la universidad venimos haciendo. Entonces, una vez pues que hemos visto todo el tema de patrimonio cultural, material e inmaterial y natural, vamos a ver esta relación. Una vez que ya hemos establecido el concepto claro, vamos a establecer la relación entre patrimonio y turismo. Partiendo de lo que nos dice la UNESCO sobre el patrimonio y de lo que nos dice la OMT, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocio. Entonces, al hacer la unión nosotros con este tema del patrimonio, que es el legado cultural, surge el tema del patrimonio turístico, que según algunos autores nos dicen que es el conjunto de bienes naturales y culturales, tangibles e intangibles, que actúan como atractivos y promueven el desplazamiento de viajeros para su conocimiento y disfrute. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos conservar, manejar adecuadamente estos atractivos que nos van a servir a nosotros para poder desarrollar el tema de la actividad turística. Considerando que Ecuador posee potencial patrimonial y turístico, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto la riqueza natural y cultural que tenemos. El Estado como tal se ha preocupado de estos temas y quiere también, pues, como la institución rectora del turismo, quiere de alguna u otra manera identificar y poner en valor las poblaciones que cuentan con potencial turístico, pero además que tengan obviamente toda esta situación, digamos, de que sea un pueblo algo místico, atractivo, que sea rodeado de leyendas, de tradiciones, y por ello, pues, resuelve realizar el tema del programa de desarrollo de localidades denominado Pueblos Mágicos Ecuador 4 Mundos. Si bien, obviamente nosotros, o la mayoría conoce que el tema de pueblos mágicos es uno de los proyectos más representativos o emblemáticos de México, el Ecuador pues llegó en su momento a un acuerdo para poder implementar dentro del país también, llevando, digamos así, el mismo modelo, implementar el tema de las localidades de pueblos mágicos. En este caso, comentarles a breves rasgos de qué se trata este proyecto de pueblos mágicos. Justamente es parte del programa de desarrollo turístico de localidades, el cual se orienta de manera específica a la identificación y puesta en valor de las poblaciones que cuenten con potencial turístico, que cumplan con las condiciones necesarias básicas para el desarrollo de esta actividad. Por tal razón, se convierte en un programa que fomenta la competitividad
y facilita la implementación de acciones de fortalecimiento turístico, afianzando las iniciativas de inversión pública y privada. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Primeramente, implementar un modelo de gobernanza turística, es lo que pretende este proyecto de Pueblos Mágicos. Incentivar el diseño de una oferta turística complementaria, porque si bien es cierto, los pueblos que han sido elevados ya a pueblos mágicos en Ecuador han contado quizá con atractivos y recursos naturales y culturales, pero a lo mejor le faltaba esa oferta complementaria que siempre el turista está buscando. Por eso no solamente es creernos y considerar que tenemos todo para ser a lo mejor un pueblo mágico, o que nuestra ciudad o nuestro territorio es lo suficientemente atractivo quizá para nosotros que somos quienes habitamos en ella, pero no así para los turistas que pueden venir, ya que los turistas tienen diversidad de intereses. Entonces, uno de los objetivos es incentivar el diseño de la oferta, redistribuir los flujos turísticos a nivel nacional. ¿Por qué? Es conocido que inclusive ahora, luego de un estudio que se ha hecho, la tendencia del viajero es hacia las zonas costeras, hacia las zonas de playa, ¿no es cierto? Quizá con el tema del COVID, la tendencia del turista ha cambiado y obviamente está buscando nuevas zonas. Siempre es importante que los flujos vayan hacia estos otros lugares que son considerados y que son más pequeños, pero que también en este tema de la pandemia y es considerado más seguro, ¿no es cierto? Es justamente importante este objetivo que se ha planteado dentro de este proyecto, y el otro objetivo es mejorar el entorno urbano y el espacio público con enfoque estético y accesible. De ahí que se debe cumplir con algunos requisitos para poder ser elevado a categoría de pueblo mágico, en el cual se consideren todas estas situaciones del mejoramiento del entorno, espacio público, y que obviamente también hay y se requiere que haya inversión gubernamental, ¿no es cierto? En este sentido, pues yo les voy a mostrar también un video pequeño que ustedes les va a indicar qué es lo que quiere mostrar el tema de pueblos mágicos. Entre valles, montañas, páramos, bosques, lagunas y volcanes, el tiempo ha dejado magia a sus pueblos, quienes exaltan su historia, cultura, tradiciones, costumbres y herencia milenaria en localidades que trascienden. Desde el centro del mundo se libera una energía mágica y única que recorre por su tierra y su gente. El programa Pueblos Mágicos Ecuador 4 Mundos busca promover el desarrollo turístico de poblaciones ecuatorianas que cuentan con inigualables atributos culturales y naturales. Es momento de conectarse y conocer los pueblos mágicos del país de los 4 mundos. Toda una vida. Sí, pudieron observar el video, está justamente, es el video promocional del tema del proyecto de Pueblos Mágicos. En realidad, como algunos de ustedes comentan, estoy leyéndolos en el chat, hay muchos lugares que cuentan con potencial turístico para ser pueblo mágico, pero como menciona, por ejemplo, José Luis Rodríguez, dice, hay muchos, se encuentran centralizados a los GATS cantonales y ahí muere todo porque muchos mandantes no les interesan los productos turísticos. Lógicamente, yo creo que para quienes estamos inmersos en la actividad turística, de alguna u otra manera es
quizá desmotivante, saber que no se cuenta con el apoyo en algunos casos de las autoridades, ¿no es cierto? No tenemos el apoyo que quisiéramos, pero finalmente hay muchas iniciativas que son importantes, que nosotros las podemos dar a conocer, que podamos trabajar con otras instituciones que a lo mejor estén interesadas en ayudarles de alguna u otra manera para que pueda surgir o pueda destacarse más este tema de sus ciudades o sus lugares, ¿no es cierto? Parece que hay algún inconveniente, me parece que es el tema de señal en Galápagos. Por favor, si pueden reconectarse algunas personas, y si no, pues bueno, vamos a continuar. También para algunas personas que me habían pedido el enlace del documental, se los he dejado en el chat para que ustedes lo puedan ver con detenimiento. Entonces, como les decía, pues en la universidad también un poco pendiente de esta labor de rescate cultural, de rescate patrimonial, ha considerado dentro de la provincia de Loja hacer un proyecto, el cual justamente tiene algunas aristas. Yo les he puesto aquí, por ejemplo, una parte de la identidad de Loja, ¿no es cierto? Así como yo les decía, por ejemplo, ya sabemos en dónde es la Mama Negra, ya sabemos en dónde está ubicado el monumento de la mitad del mundo. En Loja nos conocen mucho por el tema de la advocación a la Virgen del Cisne, por ejemplo, que también es una manifestación cultural que ha permanecido con nosotros más de 400 años y que ha sido justamente uno de los elementos quizá que más nos ha golpeado turísticamente hablando en este año que hemos pasado la pandemia. Quizá miles de turistas de todas las partes del Ecuador se preparaban para desplazarse a la caminata, peregrinación que tiene tantos años de vigencia y que este año por temas de pandemia no se pudo desarrollar. Fíjense cómo una situación que estaba totalmente salida de nuestras manos, nos golpeó tanto, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido bastante duro para el ámbito turístico esto, pero sobre todo para las ciudades quienes de alguna u otra manera teníamos este llamado nacional en ciertas fechas y que no lo pudimos hacer. Entonces, considerando que nosotros también como provincia de Loja tenemos algunos emblemas, tenemos también el tema de la presencia del Parque Nacional Podocarpus, tenemos íconos, como les digo, pues en el caso de la Virgen del Cisne. Hemos nosotros considerado en la universidad desarrollar un proyecto denominado Proyecto de Análisis y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Inmaterial, el cual pues con algunos compañeros docentes de la titulación de turismo se lo ha venido trabajando como proyectos de trabajo de fin de titulación con algunos de los estudiantes. Y pues nuestro objetivo general ha sido justamente, primeramente, identificar el patrimonio cultural inmaterial de los cantones de la provincia de Loja, y en el cual se ha planteado 3 objetivos específicos. En primer lugar, realizar un diagnóstico situacional de los cantones de la provincia de Loja. ¿Para qué? Para justamente determinar los recursos culturales tangibles e intangibles de estos cantones. Y finalmente, elaborar una propuesta turística a partir de todos estos recursos naturales y culturales encontrados, sobre todo enfocándonos al tema cultural. La metodología que se ha llevado a cabo por parte de los docentes de turismo y de los estudiantes ha partido de un análisis cualitativo, una revisión bibliográfica de documentos oficiales e históricos. Obviamente nos hemos basado en lo que dice el Ministerio de Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio. Hemos visto lo que ya se ha trabajado y que obviamente lo que falta por completar, digamos así, en los cantones de la provincia. La idea es rescatar de todos estos cantones todas estas culturas, tradiciones, formas que se han tenido de ancestro y que se están perdiendo.
se ha aplicado luego un estudio de campo y luego yo les voy contando los resultados, en el cual hemos hecho encuestas, entrevistas y focus group a nuestros actores locales, a nuestros grupos de información definido, y se ha hecho una homogeneización de la información que se ha recabado a través de un FODA estratégico. La idea es que nosotros hemos trabajado con los actores locales, tanto con la gente, hemos hecho una distribución de 2 segmentos de personas, tanto de tercera edad como de adultos jóvenes, en los cuales lo que se ha querido es hacer una investigación respecto de cuáles son las costumbres, tradiciones que se han mantenido, cuáles se están perdiendo y sobre todo indagar en las razones por las que se están perdiendo. Y como les decía, pues a partir de ello trabajar en una propuesta turística. Se ha iniciado con un proceso de prueba piloto en 3 cantones que ya tenemos los resultados, que son Espíndola, Olmedo y Saraguro. También ya se ha trabajado, está por terminarse ya lo que es los trabajos de Macará, Calvas y Puyango. Y justamente pues entre estos cantones ya tenemos algunos resultados interesantes que yo les voy a compartir. En tema de las tradiciones y expresiones orales, hemos visto que todavía se conservan muchos del tema de coplas, sobre todo. No sé si a lo mejor en el caso de ustedes, de su familia, se utilizaba este tema de las coplas, que siempre ha sido identitario de la gente mayor. Entonces, hemos visto que todavía en algunos lugares, sobre todo la gente mayor, recuerda las coplas, adivinanzas también, ¿sí? Que se llevaban y todavía se mantienen, ¿sí? Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo que dice: cuando salí de mi tierra, de nadie me despedí, solo de una pobre vieja que estaba moliendo ají. De esa forma yo creo que la gente antigua daba a conocer los sucesos que pasaban en esa temporada y que realmente los han plasmado, digamos, en sus coplas, en su forma de hacer perenne esos momentos interesantes que tenían antiguamente. En el tema de artes del espectáculo se han identificado juegos tradicionales, por ejemplo, en este caso, como yo les he puesto aquí una fotografía de las ollas encantadas, hay todavía el juego de los ensacados que les denominan, o juegos de los encostalados también, que ustedes también a lo mejor lo conozcan, el juego del trompo, el juego de la rayuela, que si bien pues antes era común que se practique, sobre todo en los lugares y pueblos pequeños, digamos así, ya ahora casi se desconoce. Los niños de ahora pues no conocen ya estos juegos tradicionales que se tenían. En cuanto a lo que es usos sociales, rituales y actos festivos, se observan la mayoría de actos programados en relación al acervo cultural y religioso de la población, siendo la fiesta más conocida en el caso del cantón Espíndola, por ejemplo, la fiesta de las cruces en honor a San Pedro. Por lo general, de lo que nosotros hemos podido ver es que la mayoría de las festividades giran en torno a las festividades religiosas. Entonces, siempre están relacionadas con un santo, con la devoción a un santo, a la Virgen, y que por ello justamente se han tenido muchísimas de estas costumbres y tradiciones de hacer fiestas en honor a estos patronos de los pueblos o de los cantones, en este caso, pues de algunos cantones de la provincia de Loja. En el caso de los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, se ha visto que se destaca el tema de la gastronomía tradicional, justamente por la presencia de comidas y platos elaborados con recetas propias que permiten apreciar el estilo de vida de la población. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver que en la provincia de Loja, dependiendo del cantón, ¿sí? Inclusive el tema de la preparación del tradicional repe lojano es diferente, varía de acuerdo al cantón. En algunos cantones, por ejemplo, se hace con una base de quesillo, lo denominamos aquí, o lo conocen ustedes a lo mejor como queso de sopa, y en otros lados se lo hace con una base de maní.
Entonces, miren que estando en la misma provincia, tenemos un mismo plato emblemático que es el repe, pero la preparación es totalmente diferente. Entonces, justamente de esto se trata, la identificación de estas cosas nuevas que nos están saliendo. Algunas sí ya conocidas, algunas que investigadores culinarios también han hecho y que han visto que hay algunas formas y maneras de presentar y de cocer estos alimentos, pero hay otras que se lo ha descubierto a través de esta investigación que se la está planteando. En el tema de las técnicas artesanales tradicionales, vemos que en algunos lugares de la provincia todavía se realiza el tejido del telar. Aquí están observando, por ejemplo, una de las señoras del Cantón Espíndola también, que todavía realiza el tema del tejido del telar. Esto pues también era muy común ver a las abuelitas que realizaban este tipo de técnica, ¿no? La elaboración también de jergas, atarrayas y hornos de leña y las construcciones en adobe, que en algunos de los casos todavía son justamente las que permanecen y las que han sido edificadas en este tipo de material. Entonces, estas son los resultados que nosotros hemos obtenido en la investigación. Como ustedes pueden ver, pues, son realmente estas cosas que se pueden descubrir cuando uno convive con la comunidad, cuando uno se acerca a ellos y realmente tiene esa... hace un vínculo en el cual le permita investigar e indagar un poco más de qué es lo que realmente tiene en su ancestro, en su memoria, y qué es lo que quisiera todavía que permanezca. Para generar la propuesta turística con base en el patrimonio, lo que se ha considerado es los ejes de preservación del patrimonio cultural, que es justamente el tema de proteger, recuperar, interpretar, difundir, estudiar, conocer y documentar el patrimonio cultural inmaterial. Porque sí, yo he leído aquí algunos comentarios que dicen, ¿cómo podríamos hacer para permanecer, para que estas cosas no se pierdan? En primer lugar, estudiando, conociendo, ¿no es cierto? Haciendo este tipo de identificación que nosotros nos permita documentar la información, los resultados que pueden haber en estas indagaciones, ¿no es cierto?, que nos permitan ya plasmarlo, inclusive mucha información de esta nos ha llevado a hacer artículos científicos que ya se están divulgando. Entonces, miren, interesante que nosotros podamos trabajar en estos proyectos que permitan dar a conocer la cultura, la base que nosotros tenemos para ser un pueblo y tener esa identidad bastante clara, ¿no es cierto? Otro de los objetivos es justamente, luego de esto, difundir, porque si nosotros simplemente lo guardamos, se va a quedar ahí. Sí, si no lo damos a conocer, se va a quedar en un papel, en un estudio más de los muchísimos que hace el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio, etcétera, y todas las instituciones que quieran, pero simplemente se quedan hasta ahí. Entonces, se ha propuesto... Han salido algunas propuestas bastante interesantes, que como les decía, en primer lugar tiene el tema de difundir y otro es el tema también de atraer a los turistas. En primer lugar, hay, por ejemplo, el tema de un programa de cultura turística infanto-juvenil. ¿Por qué se considera este programa de cultura turística? Porque obviamente consideramos nosotros, luego de las investigaciones que se ha hecho, que el grupo donde se debe acudir primeramente para que se mantenga o no se pierda este tema de las costumbres, tradiciones, etcétera, es a los niños y jóvenes. Porque ellos realmente son quienes van a motivar a la gente a que todavía, si ellos empiezan a interesarse, por ejemplo, en practicar juegos tradicionales, obviamente lo van a seguir haciendo y el resto de niños y el resto de jóvenes va a poner un poco de interés y va a conocer qué es ese tipo de juego, porque hay cosas que ya se están perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, hemos pensado en este programa de cultura turística y para también saber qué es lo que deben decirle al turista, qué es lo que deben dar a conocer al turista. Otra propuesta salió de una creación de página web con todos los elementos del patrimonio cultural inmaterial del cantón, porque si bien es cierto,
muchos de los abuelitos a los que se entrevistó decían que que ellos consideran que un elemento que ha ayudado a lo mejor a la distracción o a que se pierda este tema de mantener costumbres y tradiciones es el Internet. También otro segmento decía que a través del Internet, que es lo que ahora todos los jóvenes utilizan, es una forma de llegar. Entonces, no podemos deslindar ni podemos echarle la culpa a la tecnología de lo que se está perdiendo ahora mismo, sino que más bien podemos hacer uso de esta tecnología como herramienta para que se cree una página web en donde se consideren y se conozcan los elementos del patrimonio cultural inmaterial de los cantones. Y también se tiene previsto realizar un plan de concientización y difusión del patrimonio cultural inmaterial, porque como les digo, muchas de las veces pues no se conoce lo que se está haciendo. Quizá miren, por ejemplo, el tema de los pueblos mágicos puede ser un impulso para dar a conocer lo que realmente tiene la comunidad, su historia, su tradición, sus atractivos, pero también puede ser a lo mejor mal usada toda esta información, ¿no es cierto? La idea es que con estos planes de concientización la gente conozca el valor que tiene el patrimonio cultural inmaterial, que reconozca que es parte de su día a día y que con eso pues considere también ser parte de ese apoyo a precautelar y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, pues, eso es lo que tengo preparado para ustedes. Considerar, pues, como les he dicho, que el patrimonio es parte fundamental de la riqueza de nuestros pueblos. Su uso y conservación es tarea de todos. Les agradezco muchísimo por su atención y, pues, si me permiten y tienen más preguntas, voy a ir contestando poco a poco las inquietudes que tengo en el chat. Y si no, pues vamos a ver cuáles preguntas ya se las tiene a lo mejor filtradas. No sé si me ayudan. A ver, no, por el momento no tenemos preguntas. Ya, yo tengo unas preguntas en el chat. Por ejemplo, dice Ángela Eduardo Aguilar. Dice, en este programa de pueblos mágicos se puede hacer por barrios. No por barrios, porque justamente es considerado para el pueblo o la ciudad que tiene que postular de forma, digamos, general. No se puede solamente uno de los barrios, digamos, por considerarlo tradicional, postular. Hay ciertos elementos y requisitos que se deben cumplir para ello, ¿no es cierto? También, pues, acá me dice María de Lourdes Valencia, dice, considero que lo que faltan son propuestas de proyectos turísticos por parte de las universidades y organizaciones comunitarias. Quizá, María de Lourdes, sí, en algunos casos puede ser que falten propuestas, pero también hay una cosa, a veces hay ideas, hay iniciativas interesantes que no se las llega a concretar porque no hay esta sinergia de trabajar organizadamente, ¿no es cierto? Tanto en la comunidad como en otras instituciones. En el caso, por ejemplo, de la UTPL, nosotros tenemos este tema del vínculo con la comunidad. El tema de vinculación con la comunidad ha sido muy fuerte para nosotros y eso nos ha permitido desarrollar no solamente este proyecto, sino muchos otros proyectos más en comunidades rurales, por ejemplo, aquí con San Lucas, y que se ha tenido casos de éxito realmente. Entonces, es un poco también de generar propuestas y a veces yo entiendo que cuando se golpea puertas y no se halla quién le interese un proyecto, es importante también saber escoger quién va a ser su complemento, quién va a ser su ayuda y a lo mejor siempre poner, eso sí, y creo que no estoy haciendo mal en ofrecer las puertas de la UTPL porque siempre se está interesando en generar proyectos, sobre todo de cultura, sí, de todo tipo, pero especialmente en el tema de fomentar la cultura, que es uno de nuestros ejes dentro de nuestra misión y visión. Entonces, eso en el tema de María de Lourdes. Muchas gracias por los saludos desde Muisne.
Dice Susana, ¿quién es el responsable de otorgar la categoría de pueblos mágicos en el país? Aquí está el Ministerio de Turismo, que es la entidad que avala este tema, que tiene pues digamos, los técnicos y las personas que hacen la verificación de que se cumplan los requisitos establecidos y que obviamente puedan otorgarles la categoría o la condición de pueblo mágico. Ahora, inclusive en temas de pandemia, ellos han estado todavía haciendo este trabajo y hay algunos otros pueblos mágicos que ya han sido sumados y galardonados con este tema. Pero claro, como todos ustedes se preguntarán, pues no solamente es que nos den la designación como tal, sino que debe haber un trabajo tras y también un aporte, porque si no hay la parte económica, por más que nosotros como pueblo, como GAD, como instituciones querramos, pues nos va a ser muy difícil de salir adelante con mejorar a lo mejor todo lo que se necesita para estar al día o a la necesidad de lo que tenga el turista que va a venir interesado en conocer un pueblo mágico. Muchas gracias por la información. A ustedes, sí, Ñusta nos dice, Ñusta Bacasela nos dice, en Saraguro también se mantienen los tejidos en telar, por supuesto, por supuesto. De hecho, pues, Saraguro ha sido reconocido hace poco como pueblo mágico por parte del Ministerio de Turismo. Yo creo que es uno de los cantones con más riqueza cultural que tenemos nosotros en la provincia de Loja. El hecho mismo de que esté una de las etnias más antiguas ahí acantonada, lógicamente, pero además todo lo que gira en torno a las festividades, costumbres, tradiciones que tienen como comunidad, pues para nosotros es nuestro emblema, el Cantón Saraguro. Así que pues no sé, eso es todo lo que yo les puedo comentar. Les agradezco muchísimo a ustedes por la atención, por su participación y pues sigan en este seminario que, como lo dice el título, es la introducción para saber gestionar el turismo y esperamos pues que despierte todas esas curiosidades por esta linda temática del turismo. Antes de finalizar, tenemos una última consulta que nos gustaría hacerle. En Galápagos, ¿qué tipo de cultura debería exponerse? Nos comenta. Bueno, la cultura es la identidad que ustedes tienen. ¿Qué es lo que los identifica? ¿No es cierto? Aparte que ustedes ya tienen un patrimonio natural que es totalmente reconocido a nivel mundial. Pero el tema de la cultura va de la mano con el tema de la identidad. No conozco realmente el tema de patrimonio cultural inmaterial de Galápagos. Quizá, por ejemplo, puedo a lo mejor decir algo que no sea muy correcto, pero por ejemplo se gira siempre el tema de la teoría de la evolución, que fue la que Charles Darwin la vino y la propició, digamos, en las Islas Galápagos. En torno a ello quizá pueda girar alguna de las del tema de las tradiciones, bueno, no sé, algún tema que pueda ser parte del patrimonio cultural inmaterial, alguna costumbre que tengan, algún tipo de preparación, sería bueno de ir identificando, digamos, qué nomás tienen en las islas, porque entiendo que, claro, la base es la riqueza natural, pero siempre va a estar de la mano, a lo mejor, tienen algo, por ejemplo, que es el tema, bueno, que quizá no sea muy cultural, pero es el tema de la forma de cosecha del café. Ya tienen ustedes un café con designación de origen, ¿no es cierto? Que es el café de Galápagos, que ya se lo comercializa a nivel nacional e internacional. Entonces, quizá pueda ser algo asociado al café para complementar este tema de la estancia en Galápagos. No le escuchamos, no le escucho. Muteada, Vanessa. Le decía que tenemos una consulta. Vamos a hacer esta la última para finalizar y nos pregunto, ¿qué pueden hacer las instituciones involucradas para no dejar que se extingan estas prácticas y manifestaciones culturales? Bueno,
Gracias. Dentro de las instituciones, justamente la idea es promover a través de estos proyectos de investigación que se pueda hacer el rescate cultural, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, como les decía yo de la UTPL, nosotros estamos siempre tratando de promover el tema de la cultura a través de la promoción de libros, por ejemplo, de autores locales, de escritores locales, el tema de la música. De hecho, inclusive solo para que ustedes lo conozcan, la UTPL fue quien promovió a Loja para ser mocionada como ciudad creativa de la música. Entonces, como institución nosotros estamos fomentando todo el tiempo este tema cultural, pero creo que dentro de las instituciones públicas y privadas sí se debe tomar en cuenta que esto es algo que va de la mano y que va a ayudar totalmente al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de la población. Así que pues yo creo que de esa forma, creando proyectos, vinculándose con las comunidades y adentrándose a ver las necesidades que tienen la comunidad, pues sería lo ideal para que las instituciones fortalezcan también esa relación con el pueblo y fortalezcan la cultura de cada uno de las ciudades y pueblos. Listo, de esta manera, estimados participantes, concluimos la tercera conferencia de la capacitación online Introducción a la Gestión del Turismo ofrecida por la Universidad Técnica Particular de Loja a través de la carrera de Turismo. Les recordamos que para acceder a su certificado de participación deberán haber asistido al menos a 4 de las 5 sesiones del programa. Agradecemos su participación y los esperamos en la sesión del día de mañana para la conferencia Áreas protegidas, oportunidades y desafíos para el turismo, a cargo del doctor Fausto López. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenas noches. Buenas noches.